libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, 5, y vamos a leer 3 versos hasta el verso 8, para la honra y la gloria de Dios. Voy a rogar de sus oraciones y de su paciencia, hermanos. Estoy con el deseo de desarrollar el ministerio bilingüe, y a veces no es fácil, a veces es difícil, y quiero de sus oraciones y de su paciencia. Hay mucha necesidad, hermanos, y es increíble la cantidad de gente que alcanzamos a través de la Biblia, y le damos muchas gracias a Dios por ello. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lo voy a leer y después lo voy a explicar, hermanos. Es una porción bíblica muy bonita, muy profunda, y después voy a tratar de explicarlo. Dice de la siguiente manera en verso 5 de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of bondservant, and coming in the likeness of the men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida. Te necesitamos, Señor, necesitamos la dirección, necesitamos tu bendición, Señor. We ask you, Lord, to bless us with your word. We ask you to open our understanding and our minds, and so to prepare our hearts, so that we can see false in it, para que preparar nuestro corazón para que la buena semilla caiga en él, Señor, y tú le des el crecimiento y dé fruto a su tiempo. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, paso a lugar, hermanos. Estaba buscando el tema. El tema es espíritu de siervo. The topic of this message is the spirit of a servant. Y estaba estudiando andaba buscando un versículo que hablara de la servidumbre. I was looking for a verse that would speak about servantship. Y me acordé del hermano Israel. Estaba chiquito y leyó una lectura de este libro, pero les digo a los hermanos que abrieran sus Biblias en el libro de los Filipinos. Y pues todos estamos en los Filipinos y eran los filipenses. Y me estaba acordando de él. Estaba chiquito, pero ya leía la Biblia en frente de la congregación. Brother Israel, he was really small. He was like probably around 7 years old. He would like to read a verse in front of the congregation. He was asking the congregation to open the Bibles in the book of the Philippines. And we were looking to one another, wondering where was that. And he was referring to the Philippines, to the book of the Philippines. Esta es una carta muy bonita, hermanos. Esta iglesia, es posible que era una iglesia. It's very possible that this was a very small church. Y Pablo le escribe una carta a esta iglesia estando en la prisión. Paul wrote a letter from prison to this church. Y ahí, cuando él estuvo prisionero varias veces, he was a prisoner for several times in different prisons. Y cuando él estaba prisionero, hermano, le daba por escribir cartas a las iglesias. He wrote different letters, different churches when he was in prison.
Y estas cartas se llaman las cartas de la prisión. These letters are called the letters of prison. Y le escribió a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, le escribió a la iglesia de Filipo, que es la iglesia de los filipenses, le escribió a la iglesia de los colosenses y también a Filemón, a una persona, le escribió una carta, pero estas cartas fueron escritas desde la prisión. He wrote several letters, and one was to the Ephesians, one to the Philippians, to the Colossenses, and to Philemon. He wrote these letters to them. Pero esta carta, hermanos, es muy especial porque en esta carta él expresa su amor por la iglesia. This is a very special letter because the Apostle Paul, when he writes this letter, he expresses his love for this church. Y era una relación, hermanos, era una relación que iba un poquito más allá de lo común. It was a very special relationship with this church. Y tiene sus razones. No solamente el apóstol expresa su amor por la iglesia, pero él también expresa una entrañable gratitud por esta iglesia. He expresses not only his love for this church, but also his gratitude for it, his deep gratitude for this church. Yo me imagino, hermanos, que ellos no eran una iglesia muy grande, porque en diferentes partes hace mención este párroco que fue la única iglesia que lo ayudó cuando él estuvo en grandes necesidades. Y lo que menciona Pablo de esta iglesia, que iban, dice, más allá de su fuerza, ellos iban más allá de lo que tenían. Y hay algo muy bonito, hermanos, de que el espíritu de siervo puede estar en una persona, pero también puede estar en una iglesia. Y es algo muy es un regalo de Dios, es un don de Dios muy especial, hermanos, porque no es de todos el servir. ¿Paz en Cristo, hermanos? Servir no es fácil, sobre todo cuando confrontamos con las corrientes negativas, de que hace uno un bien y recibe uno un mal, y hermanos, hasta las ganas de servir se quitan a uno. Pero así es de que esta carta fue escrita en medio de circunstancias especiales, difíciles para Pablo, y él expresa lo que él sentía por la iglesia. Esta carta también lo que la hace muy bonita, muy especial, es de que Pablo habla mucho acerca del gozo en diferentes cosas que hay en la iglesia. It's also very special, this letter, because the Apostle Paul, he expresses the joy that there is in church for different ministers that they are in the church. Por ejemplo, habla el gozo en la oración. A veces, yo no sé ustedes si sentirán gozo cuando oran, a veces es un poquito batallosito, pero Pablo dice que hay gozo en la oración. Y luego habla, he speaks about the joy that there is in prayer, y luego habla del gozo en compartir el evangelio, hermanos. He also mentions that there is joy in sharing the gospel with other people. Es algo muy bonito, hermanos, poder ayudar a la gente. A mí se me hace algo muy especial. It's so special to be helpful to others that are in need. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice que eso es un gozo, que es un gozo el servir a otros. Habla del gozo que hay en la iglesia cuando todos sentimos lo mismo. There's joy when everybody feels the same thing inside church. Dice que hay un gozo muy especial en ello. Luego habla de otro gozo, el gozo del Señor. Ese todos estamos familiarizados con él. He also speaks about the joy in the Lord. Y por último, habla del gozo por el cuidado entrañable de la iglesia.
iglesia, él también encuentra gozo en ello. Yo tengo las escrituras, hermanos, estuve viendo las escrituras de todas estas cosas donde el apóstol Pablo expresa su gozo por estas cosas diferentes y no son cosas que uno dice o que uno inventa, sino que están en la palabra de Dios. So the apostle Paul, you find it in the Bible that he found joy in doing all these things, and these things should be in the church. Estas cosas, hermanos, no nos deben a nosotros de extrañar. Por ejemplo, Nehemías hablaba le dice al pueblo, dice, no se entristezcan cuando estaban en una situación bien difícil, donde apenas habían regresado a la tierra de Jerusalén, y todo estaba destruido, hermanos. Imagínense, va de otro país, regresa a su tierra, imagínense que encuentra su casa toda destruida y no encuentra, no hay nada. Y les decía a Nehemías, no se entristezcan, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Gloria a Dios. Que you come from another country to your hometown and your house is destroyed and everything is destroyed. But Nehemiah, he was saying, don't be sad, because the joy of the Lord is our strength. Y a mí se me hace, la palabra de Dios siempre está hablando no solamente de este gozo, pero está hablando de los diferentes beneficios que trae a nosotros. Esta expresión que usa Nehemías, de el gozo del Señor es mi fortaleza, yo me imaginaba que el Señor se estaba regocijando por allá arriba y pues que esta era mi fuerza. Yo me sentía más débil con eso. Pero cuando yo vengo y me gozo en la presencia de Dios y siento la presencia de Dios, esa es nuestra fuerza, iglesia. Eso es lo que nos va a dar más deseo de seguir adelante. Eso es lo que nos va a dar deseo de servir a Dios con más ánimo. Alabado sea el nombre del Señor. I was thinking that when Nehemiah says that the joy of God was our strength, I thought that joy was rejoicing up there, and I was down here with my problems and my bills and everything, and I said, I don't feel any strength of that. But anyways, he's not saying that. He's saying that when we come to church and we praise God and we feel the presence of God, we get our strength renewed. Y luego la Biblia también habla, hermanos, acerca de que el fruto del Espíritu es gozo. Así es de que el gozo está por todos lados, hermanos. Y hay veces que el gozo no viene a nosotros como nosotros lo queremos o como nosotros lo conocemos. A veces pensamos que el gozo solamente es alegría y nos tenemos que estar riendo y todo tiene que ser, pero hay un gozo espiritual, hay un gozo físico y hay un gozo espiritual. Hay veces que usted puede estar triste en su cuerpo físico, pero su espíritu está fuerte. Por ejemplo, cuando murió mi mamá, yo nunca había experimentado, ya estábamos en el camino de Dios y a mí yo pensé que iba a ser devastador para mí. No iba a poder ni comer, no iba a poder. Además, hasta pude predicar, gracias a Dios. Amén. Porque aunque uno se siente triste, la fuerza espiritual que Dios nos da es muy especial. You know, joy sometimes, well, we have a joy in our physical, and we have joy in our spirit. And sometimes even though you might be sad, then your spirit is rejoicing in the presence of God, is renewing His strength. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios nos da algunos detalles de esta iglesia, hermanos, muy bonitos. Nos habla de cómo se formó, hubo unos miembros que se convirtieron y yo no había notado eso. Y lo bonito de esto es de que cuando la Biblia nos da detalles de algo, parece que hace una conexión, como que alarga la historia, lo hace, para mí lo hace más bonito. Puedo ver un cuadro más interesante. When the Bible gives you details of things, like how this church was built and who was the first one to get baptized in this church, and then you get a bigger picture of a history of the church. Por ejemplo, el libro de los Hechos, hermanos, habla cuando se bautizó esta Lidia
la vendedora de púrpura. Dice que era una vendedora de púrpura. Fue la primera que se bautizó en la iglesia de Filipo. Amén. Y está muy bonito, muy interesante, porque Pablo llega a este pueblo y se me hace aquí que era como el día del descanso, el sábado, el sábado. Y las mujeres, hermanos, ¿dónde creen que se reunían? Se reunían en el río, no para lavar la ropa, se reunían para orar. Y Pablo supo esto, que las mujeres estaban reunidas en el río para orar. Y llega él y les empieza a hablar de la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios son unas palabras tan bonitas, porque dice que le abrió el corazón a Lidia. Amén. Ella era una vendedora de púrpura. ¿Qué quiere decir eso? Púrpura es un color como el morado. Y entonces de algún lugar de las flores o de algún lugar sacaban ese color para pintar la ropa. Era muy caro. Por lo general, nada más la gente que tenía poquita, estaban en una situación económica mejor, eran los que compraban eso. Pero ella vendía eso. Y ella, dice la palabra de Dios, que se convierte. Pero no nada más se convirtió ella, pero se convirtió toda su familia. Amén. Y a mí se me hizo un detalle muy bonito. A mí, yo nada más pensé que yo tenía por muchos años en mi mente, tenía grabado que nada más ella se había convertido. Y después invita a los discípulos, a Pablo y a los que iban con él. ¿Saben qué? Dice, si ustedes creen que yo soy digna de servir al Señor, dice, les abro las puertas de mi casa para que vengan y moren en ella. Y ya no se pudieron resistir, hermanos. Qué bonito el espíritu de servir. Vamos a dar un aplauso al Señor. Like Lily, the seller of purple, and she says that the ladies went down to the river to pray, and Paul knew about this. And he goes over there and he starts speaking the word of God to them. And the Bible says that the Lord opened Lily's heart, and then she got converted and her family too. Blessed be the name of Jesus. Y luego otros de los que se convirtieron en la iglesia de Filipo, hermanos, fue el carcelero, the jailer. He got converted also. Dice la palabra de Dios que metieron a Pablo en la cárcel. Amén. Y me gustan mucho los detalles que da la Biblia, porque dice que lo metieron hasta el fondo, hasta el rincón, dice, para que no vaya a estar haciendo escándalo y para que échenlo hasta el último, hasta donde nadie lo oiga. Y él, en lugar de ponerse triste, hermanos, ¿qué hizo? Se puso a alabar a Dios. A medianoche, gloria al Señor, se pusieron a cantar alabanzas de él. Yo siento gozo en mi alma. Está en la cárcel. Y dice la palabra de Dios que empezó a sacudirse la cárcel, hermanos, y que se empiezan a abrir las puertas de los presos. Y cuando el carcelero se da cuenta de que todas las rejas están abiertas, ya se quería matar. Dice que sacó su espada para matarse, porque era muy penado que se les escaparan los presos. Y yo creo que era menos doloroso que matarse que quedar con vida. Y Pablo le grita, dice, no te hagas ningún daño, dice, todos estamos aquí. Amén. Estamos gozando en el Señor, pero aquí está la fiesta. Amén. Pero no te hagas daño. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Que se convirtió en carcelero. Amén. Él y toda su casa. ¿Y saben qué fue lo bonito, hermanos? Que vino ese espíritu de servidumbre. Dice que los llevó a su casa. ¿Y qué creen que hizo, hermanos? Que se empezó a lavar las heridas que tenía. Sí. So the Bible speaks about also the jailer in this town of Philippi, and it says that Paul was in the last cell, and they were praising God. They were praising God, and then when they were praising God, the presence of God came down to the prison, and then it started shaking the whole thing, and the cells opened up, and the jail, he thought that they escaped from jail, and he was going to kill himself. And Paul, he yelled to him and says, "Don't do any damage to you. We are all here." And he got converted, he got baptized, and I'm pretty sure that it was in the Jesus name. Hallelujah.
Así de que, hermanos, esta iglesia tiene cosas muy bonitas, muy únicas. Esta iglesia ayudó a Pablo, y Pablo hace mención de esto. Dice que de todas las iglesias, dice que había en Asia Menor, dice, esta fue la única que me ayudó. Y dice que le ayudaban hasta más de sus fuerzas. A veces yo me imagino que ni lo que tenían, hermanos, hasta eso le andaban ofreciendo y le andaban dando a Pablo. Pero estaba estudiando, porque esta palabra de siervo en español se puede usar de dos diferentes maneras. Siervo se le llama a un esclavo, pero también se le llama a un venado. Y yo estaba tratando de ver cuál era la conexión, y no hay ninguna conexión. Siervo con C se refiere al animal, y siervo con S se refiere a un esclavo. Y lo que se me hizo muy interesante, hermanos, cuando la Biblia habla de un siervo. Nosotros en la iglesia, cuando hablamos del servicio a Dios, usamos esa palabra. Pablo habla mucho acerca de los siervos de Dios, pero esta palabra, hermanos, tiene un significado muy interesante. The word of servant, it has a very profound meaning, because it's a slave. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, un esclavo no era dueño ni de sus hijos. Paz de Cristo. His slave was owned not even his children. No era dueño de nada, hermano, no tenía ningún derecho de nada. Y yo creo que esa palabra se aplica muy bien cuando nosotros queremos ser siervos de Dios. Paz de Cristo, hermanos. A veces es un puente muy grande, de aquí a llegar acá. A veces es un puente muy grande, porque a veces no es fácil. Imagínense que estamos dando todos nuestros derechos, no somos dueños de nada. En otras palabras, todo lo que tenemos no nos pertenece, no lo pueden quitar cuando quiera el amo. Y la realidad de las cosas es de que yo creo que para nosotros como seres humanos quizás es un poquito llegar a este punto. Pero ¿saben cuáles son las buenas noticias, iglesia? Es que Dios nos dio su Espíritu. ¿Saben para qué? Para transformarnos. Gloria a Dios. Amén. Dios nos va cambiando nuestra mente. Amén. Nos va cambiando nuestro corazón. Nosotros podemos sentir inseguridad al tener nuestras finanzas, ¿verdad? Y decir, no, ¿cómo voy a dar todo esto? Pero ¿saben qué? Que Dios nos va transformando y nos va cambiando. Amén. Y no solamente hablando de dinero, nos pueden ser muchas cosas. Amén. ¿Qué hay acerca de nuestra vida? ¿Nosotros somos dueños de nuestra vida? No, hermanos. El dueño es el Señor, y cuando Él quiera nos va a recoger. Y nosotros debemos de entrar en esa mentalidad. Ya les he platicado este testimonio de que en una ocasión trabajaba para el ejército, y trabajábamos turnos de 12 horas, y me tocó trabajar toda la noche. Trabajábamos de 9 a 9, y me tocó trabajar toda la noche, y pues ya a las 9 de la mañana, ya estaba el sol ya saliendo, y pues más ganas de dormir, que no quería ni saber nada, ni de comida, ni de baño, ni de nada. Yo no quería dormir. Y en cuanto me acuesto, hermanos, que comienza a temblar, se empieza a sacudir la casa. Estaba muy cansado, y mi oración fue: Señor, nada más que si me das un tablazo, que me vaya a doler mucho ya, que quede dormido, y pues ya se voy a quedar ahí, que no me despierte el tablazo. Pero lo que yo me puse a pensar, hermanos, es de que las cosas las podemos perder en un instante. Amén. No solamente las cosas económicas, nuestra vida, nuestros hijos, hermanos, todo lo podemos perder en un instante.
Y por eso es muy importante que nosotros confiemos en Dios, hermano. Amén. Porque saben que hay cosas muy profundas y muy bonitas que Dios, Él no nos va a quitar nada. Amén. Póngase usted a pensar, los hijos que tenemos no son de nosotros, nos los prestó Dios. Amén. Todo lo que tenemos, hermanos, la vida no es nuestra vida. Todo le pertenece a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. So, it is also crucial because when you are a servant, that means that you are a slave. You don't have any rights of anything, not even on your children. And we use this word in church, and I think that is well applied to the church, because the reality of things is that we don't owe anything, not even our life. We can lose everything. We can lose our finances. We can lose our house. We can lose whatever we have in any moment. And we are secure in the hands of God. And I'm pretty sure that He's righteous. And He's not going to take anything from us just for taking it. When He does something, it's because He knows what He's doing. And we are secure in our household, our children, and everything is secure in the hands of God. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, él se consideraba un siervo de Dios. En diferentes ocasiones él se llama siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos del espíritu de siervo, es esa fuerza interna que nos mueve a hacer algo. Y sabe, a mí hay algo que se me hace muy fascinante en la iglesia, porque hay muchas personas en la iglesia que llegan sin ningún conocimiento de Dios y quieren servir, quieren trabajar, quieren hacer algo. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero yo cuando llegué a la iglesia, yo no sé si era la gratitud por todo lo que había pasado, y ahora yo estaba contento en la iglesia, hermanos. I felt so happy in church. And when I came here, even though I didn't know anything about the Lord, I just wanted to serve. Decía el pastor, hermanos, dice, ¿quién me puede poner una silla aquí? Hermanos, yo hasta corría a agarrar, aquí está la silla. ¿Quiere otra o con esta está bien? No, con eso está bien. Y cuando llegué, yo no pude sentarme en las bancas, hermanos. Yo desde que llegué a la iglesia, y le doy gracias a Dios por ello, había una silla hasta atrás que era la del mujer que recibe a las personas cuando llegan a la iglesia, que me siento ahí. Y me decía mi esposa, quítate de ahí, ese es el lugar del hermano Rudy. ¿Y sabe qué le dije? Le digo, era. No dejes que ninguno te arrebate tu corona. Y agarré me adueñé de ahí, y estaba yo listo que decía el pastor algo, y hasta corría, hermanos, porque había gratitud en mi vida. Dios me había sacado de un lugar feo, hermanos. Dios me había sacado de la miseria, y había gratitud en mi corazón, hermanos. Nada se me hacía gravoso, nada se me hacía pesado. A veces llegábamos el domingo, hermanos, teníamos ayuno. Amén. Teníamos escuela dominical. Amén. A las 6 de la mañana teníamos que estar en la iglesia. Y no crean que era una iglesia como esta, que prendemos la calefacción. Y si está haciendo calor, pero no está acondicionado. Estaba más frío adentro de la iglesia que afuera. Amén. Y teníamos ayuno a las 6 de la mañana. A las 10 de la mañana teníamos escuela dominical. Salíamos a un receso, y después tenían los hermanos seguían ellos alabando a Dios. Yo me iba a la cocina porque tenía que estudiar, porque a veces tenía exámenes y me iba a estudiar, pero a las 5 de la tarde comenzaba el servicio. Amén. Yo creo que desde las 5 de la mañana hasta como por las 8 de la noche llegábamos a mi casa. Amén. ¿Y sabe qué hacía? Llegaba, dejaba a mi esposa, a mis hijos en la casa, y yo me iba a la biblioteca a estudiar. Amén. Amén. ¿Y saben qué? A mí nunca me estorbó
la escuela para servir a Dios. Y Amén. le doy gracias a Dios por ello. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, hermanos, Amén. porque yo veo, estaba diciendo nuestro hermano Medina, de cómo trabaja la iglesia, cómo trabajan los hermanos. A veces no vamos todos a una actividad de trabajo, pero a veces van unos, a veces van otros, pero ¿saben qué? La iglesia sigue caminando. Amén. Y eso es lo más bonito y lo más importante. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, hermanos, porque siempre ha habido ese espíritu de servir. Y hay unos desafíos, y yo lo digo para los que comienzan a querer hacer cosas en la iglesia y servir. A veces van a venir los desafíos, porque usted hace un bien, a veces va a recibir un mal como recompensa. A mí me ha tocado, hermanos, de que se enoja alguien conmigo y al rato me están llamando que si puedo ir a orar por su hijo. ¿Y saben qué? Tengo que hacer todo a un lado. Amén. Y pedirle a Dios que escuche una oración por esa necesidad. Amén. Es parte, hermanos, es parte del espíritu de siervo. Imagínense ustedes, nuestro Señor Jesucristo, ya leímos la escritura, se las iba a detallar. Haya pues en vosotros este sentir. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no estimó el ser igual a Dios. A veces unos dicen es que era casi como Dios. No, está diciendo igual a Dios, uno igual a uno. No hay más ni hay menos. No hay de que casi era como Dios o que era similar a Dios. No, dice que era igual a Dios. Amén. Igual, quiere decir uno igual a uno, no había otro. Entonces, el Señor Jesucristo no solamente deja su trono de gloria, y dice la escritura que leímos, se convierte en hombre. The Bible says that He was equal to God, and one is equal to one. He was God. That's what the Bible is saying. So He left His throne of glory and He comes and becomes a man. Se hace hombre y después no solamente se conformó con humillarse, hermanos, Dios no tiene límites, se tuvo que limitar a un cuerpo humano. God has not limits, but He had to be limited in a human body. No solamente hace eso, pero después dice que después de que se convirtió en hombre y actuó como hombre, después se humilló, todavía se fue más abajo para ser siervo. Y eso es lo que debemos aprender nosotros. A nosotros no nos debe detener, hermanos, porque a alguien no le pareció lo que hicimos en la iglesia. Si no le pareció, perdona, yo voy a hacer lo que puedo. Amén. Pero eso no nos debe detener, iglesia. Imagínense ustedes, el Señor siendo Dios, está crucificado, lo están escupiendo, lo están insultando. Y si yo le hubiera dicho, no, ¿saben qué? Que yo no voy a estar aquí tolerando a todos esos, que voy a salvar a una bola de borrachos y de viciosos y de mujeriegos y de tantas cosas que hay, drogadictos y asesinos. Si el Señor se hubiera arrepentido, ninguno de nosotros estaríamos aquí, iglesia. Pero es parte de tener el espíritu de siervo. Tenemos que tolerar eso. Tenemos que perseverar hasta el fin. Can you imagine if the Lord Jesus Christ, He was on the cross and He started complaining, no, I will not tolerate this to insult me and spit on me. I'm going to save a bunch of drug addicts. I'm not going to do that. Nobody will be here. That's right. But thank God, Amén. because it's part of the spirit of servant. Amen. Es parte, hermanos, del ser siervo de Dios. No tenemos derecho a nada, no somos dueños de nada. That's right. Lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Amén. Amén. Yo digo de mi parte, a mí literalmente el Señor me recogió del piso, hermanos. Era Amén. un borracho ahí que amanecía tirado en el suelo. Y el Señor me recogió de ahí. Amén. Y ahora
voy a venir a reclamar mis derechos y no, hermanos. Hay que servir al Señor. Amen. Sigan adelante, iglesia. Amén. Están haciendo buen trabajo. We need to serve God. Amén. We need to have that spirit. Y tenemos que crecer, hermanos, para vencer como el Señor venció. Así también nosotros podemos vencer, porque el Espíritu que estaba en el Señor Jesucristo está en la iglesia. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Aleluya.